de Gasteiz tomaron parte en aquellas movilizaciones del 3 de marzo de 1976. Nos decían que estaban muy orgullosos de haber participado en aquellas movilizaciones, aunque les daba pena, tristeza, que Martín Villa, responsable político de aquellos hechos, siga viviendo tranquilo, en buenas condiciones, sin ningún problema, protegido por el Estado. Y una cosa nos dijeron, claro, no nos pararon entonces y no nos van a parar ahora en nuestra lucha por unas pensiones justas y dignas. Pero la lucha y la consecución de las pensiones dignas no va a ser fácil. En la reunión del Consejo de Ministros del viernes pasado, presidido por Pedro Sánchez, no tomaron ninguna nueva medida en torno a las pensiones. Y por tanto, a pesar de que este gobierno va a seguir en funciones y tiene posibilidades de, mediante decretos leyes, tomar algunas medidas, no va a hacerlo porque tiene miedo a que le acusen de que pasa de largo del Parlamento cuando ese está en este momento en stand-by. Pero lo triste es que día a día estamos viendo la ofensiva que desde muchos medios llevan a cabo para afirmar que no hay dinero para cubrir la caja de la Seguridad Social. Eso dicen, pero lo que no dicen es que el año pasado la gran banca española se ha llevado 7.000 millones de euros a cuenta de las comisiones que todos y todas pagamos. Y tampoco dicen que Kutxabank ha declarado 332 millones de euros de beneficio el año pasado, sobre todo a cuenta de los préstamos hipotecarios que, como sabéis, las gentes más necesitadas a veces no pueden pagar y se ven en la puñetera calle. Tenemos que denunciar con claridad estos hechos y tenemos que seguir en las próximas semanas a tope con nuestras movilizaciones. No queremos que en la campaña electoral nos hablen de pájaros y flores o de esa España grande y libre que algunos añoran y que utilizan para ocultar sus corruptelas y negar sus planes de agresión a todos los derechos sociales, a los de las mujeres y a los de todo el mundo. Tenemos que hacer en su agenda metan el tema de las pensiones y se comprometan con absoluta responsabilidad para tomar medidas inmediatas por mejorar nuestras pensiones, tanto de hoy como para el futuro. No me extiendo más. ¡Ánimo! Pensionista Cabrera. Pensionista Cabrera. Pensionista Cabrera.